vamos juntos al capítulo 9 del libro de los Hechos. Aunque vamos a leer en el 15, que es donde tenemos la porción, pero vamos a comenzar un poquito antes para ver lo que sucedió aquí, aunque es muy conocido este relato, porque es el relato de la conversión de Pablo, de Saulo. Pero sucedieron unas cosas aquí y Dios nos quiere hablar a través de esto. Dice el versículo 10, un poquito más arriba. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Diga conmigo, un discípulo llamado Ananías. O sea que antes de Ananías era ¿qué? Discípulo. Gloria a Dios. Discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, esto es bonito, el 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa. O sea, él obedeció, ¿verdad? Todos conocemos este texto, estos pasajes son muy conocidos para nosotros porque forman parte muchas veces de las lecturas comprensibles de la palabra, ¿verdad? Que son muy comprensibles, que se estudian mucho, que se conocen mucho. La conversión de Saulo está en otras partes también del libro de los Hechos, y él la usaba mucho para dar el testimonio de Dios y de la transformación y del cambio que Dios había hecho en su vida. Y a veces nosotros, cuando no tenemos palabras para predicar, tenemos un testimonio que eso nunca nadie nos los puede quitar. Así que nadie puede decir de los que han conocido a Dios que no tiene palabras para evangelizar, porque nuestro testimonio nadie nos lo puede quitar. Es un testimonio de algo vivido que siempre puede ser expuesto. Y Pablo o Saulo, en este relato, después Pablo, se convirtió en un hombre que usó su testimonio para poder llegar a distintas personas y mostrar la experiencia, el cambio que Dios se había producido en él. Pero me llama la atención, que es donde vamos a llegar, que el versículo 15 dice, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de los instrumentos de Dios. Hoy vamos a hablar de cómo Dios es un Dios que para hacer su obra usa sus instrumentos como un trabajador, por ejemplo, puede usar sus instrumentos para ejecutar la función o la labor o el trabajo que esa persona desempeña. Y usted sabe que todo trabajador, toda persona que trabaja, tiene un tesoro especial que son sus herramientas. Usted no puede ir a trabajar si no tiene las herramientas adecuadas para hacer el trabajo que usted tiene que hacer. Toda persona que quiere realizar un buen trabajo tiene que tener sus buenas herramientas. Todas las personas que quieren ejecutar algo tienen que tener verdaderamente sus instrumentos bien preparados, bien afinados, bien ¿cómo se dice? Lubricados, en caso de que llevaran aceite, para poder cumplir su obra o su función, para que se pueda hacer un buen trabajo. Pues nuestro Dios, nuestro buen Dios, del cual Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja, Dios sigue trabajando sobre la tierra y Dios sigue usando sus instrumentos para poder hacer su obra en medio nuestro o en medio de la tierra o en medio
de la sociedad en la que vivimos. Dios tiene sus instrumentos. Usted tiene que decir amén. Porque usted es un instrumento de Dios. Usted es un instrumento para ejecutar la voluntad de Dios sobre la tierra. Usted es un instrumento de ejecución de la voluntad de Dios para que el reino de Dios se establezca, se edifique, para que el reino de Dios sea bien establecido y edificado sobre la tierra. Usted es uno de los instrumentos que Dios tiene para cumplir y para edificar. Gloria a Dios, hermoso privilegio que tenemos de ser sus instrumentos. Significa que Él es el que obra y nosotros simplemente nos dejamos ¿qué? Usar. Porque la importancia del instrumento no la tiene tanto el instrumento, sino la tiene las manos que van a usar ese instrumento. Yo puedo dejar este micrófono aquí, pero si este micrófono no se usa, no va a cumplir la función por la que fue fabricado, ¿verdad? Así nosotros como instrumentos tenemos que dejarnos usar por Dios. Somos los instrumentos que tienen que decirle al Señor, Señor, heme aquí. Porque si tú ves un poquito más arriba, en el versículo 10, tú te das cuenta que antes de llamar a Saulo instrumento escogido, Dios ya se había escogido otro instrumento que se llamaba Ananías. Y cuando tú ves aquí a Ananías, Ananías simplemente recibe la voz de Dios. Mira, dice el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, ¿qué respondió? Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Aquí estoy. Envíame a mí. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Significa que aquí hay una sucesión de instrumentos para poder ejecutar la voluntad de Dios. En otras palabras, para que el instrumento Saulo pueda llegar a ser un instrumento, también Dios usó a otro instrumento que estaba siendo preparado, ¿verdad? Entonces, esto es una cuestión de instrumentos. Es una cuestión de dejar que Dios nos use como esos instrumentos para poder ejecutar su voluntad. Imagínate que Ananías simplemente pues oye la voz de Dios y hace como algunos de nosotros. Yo siempre pongo este relato. Está el hombre así, con los pies encima de la mesa en su casa y la Biblia al lado de la mesita. Y entonces está ahí viendo el fútbol. ¿No? ¿Amén? Viendo el fútbol. Y entonces están ahí. Y de repente el Espíritu Santo le echa un vistazo así, lo lleva a ver la Biblia. Y en todo el día no ha leído la Biblia. Y el Espíritu Santo empieza a redarguirle ahí, ¿verdad? Empieza a redarguirle. Oye, no has leído la palabra. Y empiezas así a ser redarguido. Pero estás viendo el fútbol y tú no quieres dejar de ver el fútbol porque está interesante. Pero el Espíritu Santo te está llevando ¿a qué? A leer la palabra. Porque no la has leído, porque no te has alimentado hoy. Porque no has tomado la porción, te estás desnutriendo cuando no tomas la palabra. Entonces, podemos decir, Señor, heme aquí, y apagar la televisión. O el plan B, hacer así con el pie. ¡Pum! Y quitar la Biblia de encima. Porque si no la veo, es como que se me quita la condenación. De que, ay, ¿verdad? De que no la he leído. Pero imagínate, amados, ¿a usted no le ha pasado nunca eso? Seguramente sí. Pero ya Dios nos ha perdonado. Entonces, mis amados, yo puedo ser obediente o no puedo ser obediente. Puede ser un instrumento que le diga a Dios, Señor, heme aquí. O puedo ser simplemente un instrumento que nunca Dios puede usar, porque cuando lo va a buscar, no encuentra que está en el lugar que tiene que estar. No hay nada peor para un trabajador que cuando va a echar mano de su caja de herramientas, se encuentra que el instrumento que quiere usar no está.
¡Wow! ¿Por qué no está el instrumento? Yo lo dejé aquí. ¿Dónde está? No lo encuentro. Este instrumento es vital para poder hacer lo que yo quiero hacer. Pero ¿dónde están aquellos que le dicen a Dios, Señor, heme aquí? Aquellos que están cuando tienen que estar, donde tienen que estar, para que Dios los pueda usar en el momento y en el tiempo en el que Dios los quiere usar. Por eso es tan importante, amados, el compromiso con Dios. Por eso hay personas que no entienden el compromiso con Dios. Ay, ¿yo por qué tengo que estar un miércoles en el discipulado? Pues bueno, si tampoco pasa nada. Sí, amados, estamos en el lugar donde tenemos que estar, para que Dios siga trabajando en nosotros como instrumentos. Y cuando Dios tenga que buscar los instrumentos, los va a buscar en su caja, en el lugar donde Él sabe que van a estar. Porque Dios es así. Él echó mano de un Ananías. Todo estaba preparado. Todo estaba listo. Pablo con su caballo iba ahí a Damasco a intentar llevarse a todos los que pudieran, que estaban invocando el nombre de Dios, a arrastrarlos por los pelos, llevaba las cartas de los sacerdotes. Tenía la autoridad para hacer eso. Estaba todo preparado, pero también Dios tenía preparados sus instrumentos. También Dios tenía preparado un Ananías. También Dios tenía preparado un hombre que le iba a decir a Dios, heme aquí, aquí estoy, Señor. Y aunque ese hombre llamado Saulo era un hombre al que todo el mundo quería tener lejos, por lo menos los cristianos, tenía un instrumento que cuando le dijera, vete a por Saulo, él, aunque tuviera temor, sabía que Dios que iba a obedecer a Dios. Y que Dios podía contar con él, porque aunque fuera peligroso, no le iba a importar el peligro de la misión, sino le iba a importar obedecer a Dios como instrumento. Y ahí tenía un Ananías. Bendito este hombre. Un hombre que estaba dispuesto. Sí, como todos. Hay momentos en los que, Señor, cuidado, ¿qué me mandas a hacer? Esto es complicado. Cuidado con lo que me mandas a hacer, Señor, esto es tuyo. Pero el Señor se lo puso claro. Él dijo, heme aquí, Señor. Wow. ¿Ustedes están entendiendo la palabra? Porque Dios está buscando esos instrumentos que están en el lugar que tienen que estar para cumplir la misión que Dios quiere que cumplan. Wow, eso es hermoso. Y Dios se mueve a través de instrumentos. Y Dios se mueve a través de herramientas. ¿Usted ha visto alguna vez que usted echa mano de las herramientas y va a atornillar un tornillo? Sobre todo los hombres sabemos de eso, que somos los que colgamos los cuadros y todas esas cosas, ¿verdad? Uy, ¿o no? Uy, ¿cómo que no? ¿Sí? Wow. Bueno, entonces, después de aquí reunión de matrimonios. Para sanar lo que el pastor está diciendo aquí. Bueno, eso dejemos el género. Atornillamos, vamos a atornillar, ¿verdad? Y tenemos nuestro tornillo de estrella ahí. Y agarras tu mejor destornillador. Y empiezas a hacer así y ves que no está dando vueltas. Y cuando miras, está desgastado. Y tiene la punta desgastada. Y eso la verdad que enfada, ¿verdad? Porque uno tiene su buen destornillador que se lo había comprado en los chinos. Máxima calidad, ¿verdad? Y entonces te sirve para una primera vuelta. Una sola primera, después ya. Y entonces tú lo haces y te das cuenta que el instrumento no estaba preparado. O sea que tan importante es decirle a Dios, heme aquí, como prepararme para que cuando Dios me vaya a usar, Dios pueda tener un instrumento no solamente dispuesto, sino útil. No solamente dispuesto, sino dispuesto y útil. Que es un instrumento de buena calidad. Un instrumento que Dios no solamente lo va a usar una vez,
sino que va a ser un instrumento en las manos de Dios, usado en gran manera. Amén. Amén. Así que Pablo o Saulo se convirtió, o Dios lo quería hacer un instrumento suyo. Ya estaba designado este hombre para ser un instrumento de Dios. ¿Usted cree, iglesia, que usted en el vientre de su madre, cuando Dios lo vio solamente como algo que iban a hacer? No, cuando Él fijó sus ojos sobre usted y su embrión, o sea, usted desde niño en el embrión vio los ojos de Dios. Dios estaba formando en el vientre su instrumento. Dios estaba formando en el vientre aquellos que iban a ser utilizados y usados por Dios para edificar su reino. Dios no estaba buscando solamente que se llenase la tierra de personas, sino aquellos que van a ser instrumentos de Dios. Y Dios estaba formando sus planes, sus propósitos eternos con usted en el vientre de su madre, para que usted fuera un instrumento de Dios. Y en el paso de nuestra vida por esta tierra, Dios va afinando cada vez más el instrumento. Afinando el instrumento, formando el instrumento, para que el instrumento pueda cumplir cada vez mejor el propósito por el que fue creado. Wow, y usted y yo estamos siendo formados como instrumentos de Dios. Algunos ya Dios los está usando, otros los está formando, otros los está preparando. Pero no dejemos de ser instrumentos dispuestos para Dios, para que Dios pueda cumplir su voluntad. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así como es en el cielo. ¿Dónde? En la tierra. En otras palabras, usted y yo, como este Ananías, usted y yo como Saulo, somos instrumentos para este tiempo. Somos instrumentos para que Dios haga su obra en este tiempo. Somos los instrumentos escogidos de Dios para que Dios pueda traer su voluntad sobre la tierra. Dice la palabra que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. Pero para eso está Cristo, para eso está la obra de Dios, para eso están los instrumentos de Dios, para que donde abunda el pecado también sobreabunde la gracia, para que los instrumentos de Dios sigan haciendo su edificación, para que aquellos que son de Dios sigan cumpliendo los planes de Dios. Iglesia, no te detengas. Dios se goza cuando puede usar instrumentos. ¿De qué sirve una iglesia llena si hay personas que no pueden ser usadas por Dios? Hermano, hoy Dios viene a decirte, eres útil en mis manos. Eres instrumento útil en mis manos. Dispón tu vida para Dios. Dile como este Ananías, heme aquí, Señor, conviértete en un verdadero discípulo para cumplir los planes y los propósitos de Dios. Porque Dios nos está enseñando y le está enseñando a usted cómo Dios establece su voluntad. Y usted tiene instrumentos en este lugar que están siendo llevados a otro lugar por voluntad de Dios. Y Dios le está enseñando a usted. Cuando Dios ve instrumentos escogidos que le dicen a Dios, heme aquí, está enseñando a la iglesia, le está mostrando a la iglesia la importancia de la disposición, pero también la importancia de estar preparados para lo que Dios quiere hacer. Eso es hermoso, amados. Ustedes tienen un privilegio. El privilegio de que Dios los está enseñando, de que Dios les está enseñando disposición, de que tienen el testimonio, de que tienen la imagen de lo que representa servir a Dios. Y tienen un privilegio. Y eso no es para que ustedes simplemente admiren, eso es para que ustedes reflexionen, para que ustedes mismos se dispongan delante de Dios, para servir en lo que sea necesario.
para ser útiles en lo que sea necesario. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Ustedes, iglesia, tienen que glorificar a Dios. Tienen que honrar a Dios con todo su corazón. Tienen que dar alabanzas a Dios. Alaben a Jehová Dios, porque grandes obras Él está haciendo en medio de ustedes. Y ustedes tienen que alabar a Dios y glorificar a Dios. Dígale, yo soy un instrumento de Dios. Yo no fui creado para simplemente no hacer nada. Yo fui creado para en las manos de Dios ser un edificador de su reino. Amén. Un edificador de su reino. Amén. Y Pablo se convirtió en un instrumento específico para los gentiles, ¿verdad? Pero no solamente para los gentiles. Mira lo que le dice aquí. En el 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. O sea, ya Dios tenía propósitos específicos con este hombre. Llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Fíjate, llevar su nombre en presencia de los gentiles se cumplió, ¿verdad? De reyes se cumplió, ¿verdad? Y también de los hijos de Israel también se cumplió. En otras palabras, Dios está esperando que se cumpla o que cada instrumento cumpla la función por la cual Dios lo ha formado y llamado a su reino. ¿Y se cumplió? Fíjese, quiero que venga conmigo a Isaías. Libro de Isaías. Yo suelo leer algunos textos mientras que comparto la palabra. Así que quizá vamos a movernos un poquito. Pero nos viene bien. Isaías capítulo 13. Es una profecía contra Babilonia. Porque vamos a ver cómo la Biblia nos enseña que Dios usa sus instrumentos. Dice el 4. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. Estruendo de ruido de reinos y naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Diga conmigo, ¿viene quién? Jehová y los instrumentos ¿de qué? De su ira. O sea como sea, Dios tiene sus instrumentos. Llámese instrumentos para edificar, llámense instrumentos para destruir o instrumentos para ira. Pero sea como quieras, Dios usa sus instrumentos para determinar su voluntad sobre la tierra. Él tiene sus instrumentos. Venga un poquito más atrás, más adelante. Isaías, Jeremías 50. Isaías 50. Jeremías 50, Jeremías 50. También está profetizando contra Babilonia.
Dice el 24. Jeremías 50, versículo 24. Estos son textos simplemente que narran cómo Jehová obra su voluntad a través de instrumentos. Dice el 24, te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa, porque provocaste a Jehová. Abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor. Porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. ¿Qué abrió Dios? Su tesoro. Su arsenal dice ahí. Aquí dice que Él sacó su tesoro. Wow. O sea que usted, como instrumento de Dios, para ejecutar la voluntad de Dios, usted es un tesoro. Usted forma parte del tesoro de Dios. Y cuando Dios va a buscar para Él sus instrumentos, son su tesoro. Como el buen edificador, que no deja que nadie le robe su instrumento, como hemos dicho antes, para poder hacer la obra que quiere hacer. Imagínense, amados, ustedes obraron aquí, tuvieron que hacer sus obras, sus cosas, y necesitaron sus instrumentos. Y cuando alguien cogía el instrumento sin que lo supiera el que lo iba a usar, iba a echar mano de él. ¿Dónde está? ¿Dónde pusieron el martillo? Y el martillo se lo llevó Pepito por allí, se lo encuentran allí, casi en el árbol de allí de fuera. Y entonces viene un niño por allí, he encontrado el martillo. Y dice, ¿quién se llevó el martillo allí? Con la falta que hacía. ¿Por qué? Porque las herramientas, porque los instrumentos en manos de un edificador son un tesoro. Son un tesoro. Wow, o sea que usted es un instrumento, pero no solo es un instrumento, sino que usted es tesoro de Dios. Tesoro de Dios. Tesoro por el valor que para Dios tienen sus instrumentos. Hermano, usted no sé si es consciente todavía o le puedo transmitir lo que representa esto. Que Dios me cele como su tesoro. Dios me cele como su tesoro. Aquí está hablando de Babilonia, porque aún Nabucodonosor fue un instrumento para castigar a Israel por causa de su rebelión. Y de hecho se le fue la mano, como dice, que se le fue la mano bastante a él y a otros pueblos que Dios usó en su tiempo, y también trajo juicio sobre ellos por causa de que se propasaron en el castigo, en machacar de alguna manera o en subyugar a su pueblo Israel. Pero hermano, usted es un tesoro. Usted es un tesoro de Dios. Quiero ver sonrisas. Amén. Porque cuando uno recibe palabra de Dios y Dios le llama que es su tesoro, uno tiene que sonreír y decir, gracias, Señor. Uno no quiere que el tesoro se pierda, ¿verdad? Porque aún dentro de la casa la moneda hay que buscarla, ¿verdad? Porque el tesoro no se puede perder. Porque aunque vino Nabucodonosor y se llevó todos los utensilios de oro que estaban en el templo y se los llevó a Babilonia y los ofreció allí, ese tesoro seguía siendo de Dios. Y Dios, después de 70 años, lo primero que hace es regresar ¿el qué? Su tesoro. El que no había dejado que tocasen. El que no había dejado que nadie le metiera mano, como se dice aquí.
Porque el tesoro y las herramientas de Dios y lo que es consagrado para Dios siempre regresa a Dios. Porque Él no deja que se pierda nada. Así que lo primero que hace es regresar, ¿qué? Todos los instrumentos al que le pertenecía, su tesoro. El tesoro regresó a Dios. Usted es un tesoro para Dios, iglesia. La iglesia es un tesoro en la tierra. La iglesia es un tesoro en la tierra. Iglesia, la iglesia es un tesoro. Si entendiéramos verdaderamente el amor de Dios, al querer usarnos a nosotros, vasijas de barro, que somos tan fácilmente quebrantables, pero Dios puso el misterio de su evangelio sobre nuestras vidas. ¡Wow! Es un privilegio. Usted es un tesoro. Y no lo estoy halagando, sino que Dios lo dice aquí. Y si Dios lo dice, yo se lo transmito. Así que usted es un tesoro. Amén. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 9. El último donde tomamos referencia de algo similar. Para que veamos que es una conducta de Dios, una manera como Dios hace valer su voluntad sobre la tierra a través de sus instrumentos. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 9, versículo 1. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. ¿Cómo lo dicen en las Américas? Arma destructora. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Date cuenta qué importante son los instrumentos. Traía en su mano, utilizaban instrumentos para destruir. Dios tiene sus instrumentos. Dios tiene sus instrumentos. Tanto para destruir como para edificar. Amén. Pero lo importante, mis hermanos, es que el instrumento tiene que ser usado. Tiene que estar en las manos para que ese instrumento pueda ser útil. Es decir, que aquí cada uno traía su instrumento en su mano. Cuando le oramos al Señor, le digo: Señor, guárdanos en tus manos. También le tenemos que decir: Señor, que tus manos sean sobre mí, para que yo sea un instrumento y poder cumplir tu voluntad. Esa tiene que ser nuestra oración también. Señor, heme aquí. Porque no puedo ser un instrumento que no sea útil. Si no dejo de ser un instrumento, me convierto en un adorno. Me convierto en algo que está en una vitrina, se ve, pero que nunca se puede usar. Cada vez se usa menos eso de las copas, esas que se regalaban en los ajuares antiguos, ¿verdad? Esas copas que tenías 1,5 millones de copas ahí, ¿verdad? En el mueble. Ahora ya los hacen hasta casi sin vitrinas de esas, los muebles modernos. Gloria a Dios. Así han favorecido a la limpieza de 300.000 copas ahí, que tienes que estar limpiando todo el tiempo. Y si te cambias de casa ya no te digo nada. Eso era un trato de Dios. Y entonces, mis amados, usted sabe esas copas que están ahí. Nunca se han usado en 30 años.
Nunca dejaron que se tocasen, ¿verdad? Viene familia, wow, nos vamos a juntar 20, sacamos las copas nuevas. ¡No! Las copas nuevas no se tocan. Nuevas no, tienen 30 años. Las regalaron cuando se casaron. Están ahí, nadie las ha podido tocar. Como mucho, se metió un anillo alguna vez para que no se perdiera. Eso se hacía antes, ¿verdad? Tenías algo así, lo metías así. Aquí en la copica para que aquí está seguro no se me va a perder, ¿verdad? Y se dejaba ahí. Amados, pero esas copas nunca, cada uno que va y las ve y dice, oh, qué bonitas son. Pero nunca han servido para nada. Amado, ¿de qué sirve algo que no se puede usar? Te compras un sofá y no te sientas. ¿De qué te sirve? Si no te tumbas ahí y pones los pies encima. ¿O no? Niño, baja los pies. Niño, baja los pies. Pero mami, ¿para qué compraste el sofá? Con lo cómodo que es, no me dejas ni tocarlo. ¿Verdad? Son instrumentos, son cosas que, hermanos, se tienen que usar. Usted se tiene que usar. En las manos de Dios usted es útil. Dios no lo puso como una vitrina simplemente para que ustedes simplemente lo vieran ahí. Dios lo puso para que su testimonio se viera por sus obras. Porque las buenas obras le siguen a la salvación. Entonces yo soy usado por Dios. ¿Verdad o no? Hermano, déjese usar por el Señor. Cuando usted vaya por la calle, Señor, ponme una persona que le predique. Señor, dime, ¿a quién le puedo predicar? Señor, yo estoy paseando por aquí, sí, pero ¿qué día voy a vivir hoy si en todo el día no ha habido un provecho? Señor, dame provecho. Señor, ¿a quién le puedo predicar? Dios te los va a poner. El Señor te los va a poner. Dios te va a dar las personas, te va a dar la oportunidad. Dios lo va a hacer. Podemos ser útiles en Dios, pero dispongámonos para Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, todo instrumento de Dios tiene que ser formado por Dios. Amén. Formados por Dios. Venga a Jeremías. Capítulo 18, muy conocido. Capítulo 18. Porque esto es algo muy hermoso. Dice 18, capítulo 18, versículo 1, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levántate y ve a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que el que trabajaba sobre la rueda, que él trabajaba sobre la rueda, perdón, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Fíjate que el que forma, el que trabaja sobre el instrumento es Dios. Dios nos forma, Dios trabaja sobre nosotros, nos da la forma para que el contenido que quiere depositar sobre nosotros y lo que Dios quiere hacer con nosotros pueda ser conforme a su voluntad. En otras palabras, al que Dios lo quiere usar de una manera, lo forma de esa manera, ¿verdad? Y lo forma de manera para que pueda cumplir el propósito por el cual Él lo ha formado, con una forma. Pero Él con sus manos nos está formando, ¿verdad? Esa es la tipología que vemos aquí del alfarero
que es la tipología de cómo Dios trabaja con nuestras vidas. Nos va dando la forma, va trabajando, va obrando, va haciendo su labor en nosotros. Dice que la vasija de barro con la que estaba trabajando se echó a perder en sus manos. Esto tiene un contexto evidentemente de Israel y empieza a hablar, bueno, el contexto que tiene sobre las vasijas, Israel y todo eso, pero lo vamos a aplicar a nosotros. ¿Cuántas veces usted como vasija no se ha sentido que se ha echado a perder en las manos de Dios? ¿Verdad? Entonces muchas veces nosotros sentimos que nos hemos echado a perder. Señor, si yo estoy en tu casa. Mira, hermanos, hay personas que quieren servir en la alabanza, ¿verdad? Y tú los oyes cantar y dicen, ¡Santo! Y uno dice, ¡ay, Dios mío! Esta vasija tiene muchos deseos, pero no sé si Dios la está formando para eso. ¿Verdad? Yo no sé si Dios la está formando para eso. Es un instrumento que quiere ser usado, pero el que da la forma es Dios. No es lo que nosotros queremos, es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Verdad? Entonces, mis amados, hay vasijas que en la formación como vasijas se echan a perder. ¿Por qué? ¡Oh, Señor! Toda la ilusión que yo tenía de servir en la alabanza se ha arruinado. Es como que la vasija que hizo se echó a perder en sus manos. Pero, ¿usted cree que en Dios todo está perdido? Porque como estás en sus manos, ¿Él qué vuelve a hacer? Moldear una nueva vasija de ti. Hay personas que se van de la iglesia porque no le dejaron hacer lo que quiso hacer. Se echaron a perder en sus manos y lo vieron todo perdido. Y no se dan cuenta que es al contrario, que es un privilegio si te has echado a perder en sus manos, porque Dios te va a formar en el lugar correcto y en la forma correcta. Amén. El echarse a perder en sus manos me da la garantía de que Él me va a volver a formar. Claro. Y hay gente, amado, que cuando se echa a perder en sus manos, el mundo se acabó. Allí sí me trataron mal. Cuando fui allí porque quería hacer esto, me dijeron que no era mi lugar y mi vida se arruinó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si te perdiste en sus manos, Dios te va a volver a hacer una vasija nueva conforme a su voluntad. Y eso va a ser beneficio para ti, pero beneficio para el reino de Dios. Beneficio para el reino de Dios. ¿Y cuánta gente, amado, está ahí? Ay, Señor, es que yo. No te preocupes. No te preocupes si tu pastor te va a decir, en eso de momento no. No te preocupes. Sonreíanme. Gloria a Dios. Es fácil de sonreír aquí, ¿eh? Esto es difícil. Pero es cierto, mis amados. Usted siempre tenga esto presente. Yo no me estoy echando a perder definitivamente, sino que esa vasija en las manos de Dios va a volver a ser formada de tal manera que sí que pueda cumplir su propósito en Dios. Wow, entonces usted no lo vea como el final, sino como algo de Dios para encaminarme a la vasija que debo de ser. Wow, qué privilegio. Porque mientras que estamos en sus manos, Dios está trabajando. Dios está trabajando. Dios está trabajando. Amén. Gloria a Dios. Usted, cuando esté en las manos de Dios, nunca hay pérdida. Siempre hay ganancia. Quiero hacer esto. Mira, hermano, todavía eso no. El motivo que sea X, no sé. Y entonces usted tenga en cuenta que Dios quiere hacer de usted una vasija nueva. Porque no hay nada peor que clavar un clavo
con un destornillador. Usted lo ha hecho seguramente en alguna ocasión también. Cuando se encuentra que no tiene el martillo, ¡ja! Nena, pues esto mismo. Y agarras el martillo, tú que quieres terminar ya tu trabajo, y empiezas a pegarle ahí. ¿Verdad? Qué mal se pasa. Qué sencillo es. Usted no sea un destornillador cuando haya que clavar un clavo. Hermano, es como si usted quiere ser algo que no tiene que ser para hacer una labor a la cual Dios no lo ha llamado. Pero qué hermoso es cuando estamos afinados en Dios. Entonces, usted no deje de estar en las manos de Dios, en la formación de Dios, en el propósito de Dios, en el tiempo de Dios. Por muchas vueltas que dé, que al final la vasija sea la vasija correcta para el propósito correcto. Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 9. Muy conocido también. Versículo 20 del capítulo 9. Romanos 9, versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Quién tiene la potestad sobre el vaso? El que lo hizo. ¿Quién tiene la potestad sobre el instrumento? El que lo hizo. ¿Quién tiene la potestad sobre usted? Diga conmigo, el que me creó. El que me salvó, el que me redimió, el que me compró, el que me tiene aquí, y yo soy su tesoro. Pero la potestad sobre nosotros la tiene Dios. Eso es importante, porque para ser un instrumento de Dios, tengo que entender quién tiene la potestad sobre mi vida. ¿Verdad? ¿Quién tiene la potestad sobre mí? Cristo tiene la potestad. Él es mi Señor. Amén. Entonces, Él mismo es el que prepara sus instrumentos para lo que Él quiere hacer. Qué hermoso. Gloria a Dios. Siervos inútiles somos. No depende de nosotros, depende de Dios. Hermano, Dios nos lo dejó todo hecho. Él mismo nos creó y Él mismo también sabe para qué somos útiles. Y Él mismo nos preparó para lo que somos útiles. ¡Wow! Y no nos tocó a nosotros escoger, sino que Él ya mismo nos dio la utilidad para su reino. Gloria a Dios. Qué privilegio, hermanos. Ahora vamos a ver una persona que fue un instrumento para Dios. Ven conmigo a Isaías. Le he dicho que íbamos, no le he engañado, que íbamos a leer. No le he engañado. Ya tenemos la porción bíblica de la semana. No. De eso nada. Hay que seguir cada día inquiriendo, cumpliendo para poder enseñar. Eso es lo que le sucedió a Esdras. Dice que él inquirió para cumplir y para enseñar. Porque nadie que primeramente no inquiere en la palabra
y vive la palabra, puede enseñar la palabra. Así que él se preocupó de inquirir, estudiar, para poder cumplirla y vivirla, para después enseñarla. Amén. Ese es el orden. Usted, su objetivo no es enseñarla, su objetivo es conocerla y vivirla, y después enseñarla. Amén. Gloria a Dios. Isaías, a ver, ¿dónde estoy? Isaías capítulo 44. Versículo 28. El 26 mejor, y así tomamos un poquito el contexto. Vamos a descubrir quién es este instrumento de Dios. Dice, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y templo será fundado, y al templo serás fundado. Ciro fue un instrumento de Dios. ¿Me están siguiendo? Aunque parece que nos estamos yendo, pero no nos estamos yendo. Estamos hablando de instrumentos. Ciro fue un instrumento de Dios. Profetizado por Isaías, anunciado de antemano como un instrumento. Diga conmigo, instrumento escogido. Llamado desde antes para poder cumplir la voluntad de Dios. Para poder cumplir y que hubiera el cumplimiento de su palabra de que Israel iba a regresar del cautiverio de Babilonia. Y usa a este hombre llamado Ciro y le dice, él cumplirá todo lo que yo quiero. Y eso a mí me deja hecho polvo, hermano. Porque usted se da cuenta que para momentos esenciales en los tiempos de su pueblo Israel, en los tiempos del cumplimiento de sus propósitos, Dios levantó instrumentos. Ananías dijo, heme aquí. Y de Ciro le dijo, él cumplirá todo lo que yo quiero. Para momentos decisivos de Dios, Dios tiene también instrumentos bien dispuestos. Ciro dice, cumplirá todo lo que yo quiero. Qué hermoso. Juan Carlos, mi siervo, cumpliré todo lo que yo quiero. Tú cumplirás todo lo que Él quiere. Porque para momentos importantes, decisivos, claves en los tiempos proféticos de Dios, Dios tenía sus instrumentos que le decían a Dios, Señor, heme aquí. Y Dios sabía cuál iba a ser la respuesta de sus siervos. Dios sabía cuál iba a ser la respuesta de sus siervos. Porque Dios no anda improvisando. Porque en Dios no hay improvisaciones. En Dios hay cumplimientos de propósitos. Hay cumplimientos de tiempos proféticos. Él no anda improvisando. Él ya lo tiene todo establecido. Y cuando Dios ordena, Dios no se equivoca. Y cuando yo leía esto, yo vi esta iglesia. Y cuando yo leía esto,
yo veía a ustedes. Instrumentos proféticos que le dicen a Dios, heme aquí, Señor. Y eso es lo que Dios quiere de ustedes. Que le digan al Señor, Señor, heme aquí. Tienes que pastorear aquí, heme aquí, Señor. Tienes que ir allí, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Dice que Él se garantizó, mis hermanos. ¿Sabe qué se garantizó? El sí de sus siervos. Wow. Dios no va a llamar a aquellos que no quieren ir. Él de su tesoro va a sacar sus instrumentos dispuestos para hacer su obra. Yo soy un instrumento de Dios. Levante su mano, yo soy un instrumento de Dios. Si lo cree, claro, yo soy un instrumento de Dios. Para tiempos proféticos Dios tiene sus instrumentos preparados. Amén. Isaías capítulo 45, versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. ¿Lo llama cómo? Su ungido. Wow. Al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebraré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré de los tesoros escondidos y de los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Wow. Pastor, toma esta palabra para ti. Él va a abrir cerrojos. Él va a abrir puertas de bronce. Cuando hay disposición en la tierra, el cielo se abre. Cuando hay agrado en la tierra, Dios abre el cielo para pronunciar su agrado. Como hizo con Jesús. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y cuando hay personas que van a recibir la voluntad de Dios, Dios la derrama. Dios la derrama. Tiene sus instrumentos. Dios ha estado preparándolo todo para este tiempo. Y ahora me toca a mí ser su instrumento. Amén. Ser su instrumento. Segunda de Crónicas. Versículo 36. Perdón, capítulo 36. Versículo 36, perdón, versículo 22 del capítulo 36. Mira cómo termina el libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 22. ¿Lo tenemos? Dice, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Diga conmigo, Dios no miente. Dios siempre cumple su palabra. Siempre. Y como fue lanzada, Dios la cumple. Porque la palabra no vuelve vacía.
para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Diga conmigo: reconocimiento. Y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Dice: a él hará todo lo que yo quiera. Y aquí dice: Jehová Dios me ha mandado que le edifique casa. Diga conmigo: Jehová Dios me ha mandado que le edifique casa. Es el cumplimiento de la palabra de Dios. Dios sabía que Ciro iba a responder y despertó su espíritu para que también él pudiera ver a Dios. Y la palabra se cumplió. Dice: él hará todo lo que yo le diga. Y él dice: Jehová me ha mandado. Diga mío, gloria a Dios. Que aquí hay un instrumento obediente a Dios. Aquí hay un instrumento obediente a Dios para cumplir, edificar, para que la palabra de Dios se cumpliera y para edificar la casa de Dios. Amén. Diga mío, gloria a Dios. Soy un edificador. Jehová hará conmigo todo lo que él quiera. Amén. Jehová hará conmigo todo lo que él quiera. Para que nosotros podamos decir: Jehová me ha mandado. Wow, qué hermoso, ¿verdad? Él hará todo lo que yo le mande. Y Ciro se va al pueblo y dice: Jehová me ha mandado. Santo Dios. Un instrumento en las manos de Dios para tiempos proféticos, para el cumplimiento de su palabra. ¿Usted cree que no estamos en tiempos proféticos? Seguramente en la historia estamos viendo los tiempos proféticos más marcados que nunca antes. Con el cumplimiento de la palabra, con la certeza del cumplimiento de las palabras de Jesús. Hermanos, Dios está buscando instrumentos. Dios está buscando instrumentos. ¿Usted quiere ser un instrumento de Dios? Ya lo es. Ya lo es. No tiene que serlo, ya lo es. Ahora falta afinarse para conocer la voluntad de Dios, para andar en el plan de Dios, para ser usado por Dios, meterse en las manos de Dios. No decirle a Dios: ¿por qué haces esto conmigo? No querer ser lo que no tengo que ser, pero ser lo que Dios me ha llamado a ser. ¡Wow! Eso es hermoso. Su iglesia es un instrumento. ¿Amén? Amén. Terminamos con esto. Segunda de Timoteo. Muchos textos, ¿eh? Segunda de Timoteo. Versículo 20. Capítulo 2, perdón. Versículo 20. Yo lo pienso y creo que usted lo sabe. Y no lo digo, porque me creo que lo sabe. ¿No nos pasa eso a veces? ¿Lo tenemos? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra.
Fíjate, en una casa grande, esto lo hemos oído muchas veces, ¿qué hay? Instrumentos como de honra y otros como viles, les llama, o de deshonra. Hay dos tipos de instrumentos y compara los instrumentos de oro como honrosos y los de madera o de barro los está asimilando, asemejando a los viles, ¿verdad? Porque para ser un instrumento de Dios, diga conmigo, Dios saca de su tesoro. Y si los saca de su tesoro, es porque los considera como ¿qué? Como oro. Y hay en la casa de Dios instrumentos que son como de madera o de barro, viles, o también los hay de ¿qué? De oro y de plata, los cuales los considera como, diga conmigo, honrosos, útiles. Wow. Hermanos, la diferencia entre uno y otro es cómo resisten o cuánta resistencia tienen al fuego. ¿Cuánta resistencia? Usted puede meter un trozo de madera al fuego y lo va a deshacer. Usted va a meter el barro en el fuego, va a resistirlo, pero se va a ennegrecer. No va a dejar de tener el color que tiene. Incluso de meterlo mucho, se quebrará. Pero cuando usted mete el oro al fuego, cada vez se purifica más. Cuando usted mete la plata al fuego, cada vez se purifica más. Hermanos, queremos ser instrumentos evitando el fuego de Dios. No nos gusta resistir el fuego. Y esos son considerados instrumentos de madera o de barro. Porque cuando viene el fuego, en vez de purificarlos, los destruye. Wow. Diga conmigo, yo soy de oro. Soy el tesoro de Dios. Y cuando la prueba de fuego viene sobre mí, la prueba no me saca ni negro ni manchado, sino que saca de mí mucha más pureza, mucho más valor y muchas más, y se quitan todas las imperfecciones que hay en mí. Dice, señores, no les ha sobrevenido ninguna prueba, ningún fuego de prueba para ser destruidos, sino que la prueba añadirá un mayor peso de gloria. No evite usted el trato de Dios. ¿Usted quiere ser un instrumento? No evite el trato de Dios. Y deje que el trato no lo haga usted fundirse y deshacerse como la madera, sino que el trato de Dios cada vez en usted lo purifique más. Para que en la casa haya muchos instrumentos de oro y esos instrumentos puedan ser útiles para toda buena obra. Amén. Así que mis hermanos, Dios está levantando instrumentos para hacer su voluntad sobre la tierra. Henos aquí, Señor. Amén. Henos aquí, Señor. Aquí estamos. Pero Dios quiere instrumentos dispuestos. Que Dios pueda hacer con ellos todo lo que Él quiera. Que cuando pasen el fuego del trato, no los destruya, sino que al revés, los purifique más. Y eso es difícil. Porque el fuego de prueba y el trato acaba con muchas personas que, como hemos dicho antes, se pierden en las manos de Dios porque no entienden
que Dios quiere hacerlo nuevas vasijas. Diga conmigo, yo soy un instrumento de Dios. Yo soy un tesoro de Dios. Y cuando Dios ve que hay instrumentos de oro, Dios los usa de forma poderosa. Amén. Diga conmigo, gracias Señor. Yo soy un instrumento útil en tus manos. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Yo creo que usted es un instrumento de Dios, útil en las manos de Dios. Y cuando Dios me dio esta palabra y yo veía a Ciro, el Espíritu de Dios me mostró esta casa. Me mostró esta casa. Me mostró los siervos. Yo haré todo lo que yo quiera. Esos son instrumentos útiles, que cuando viene el fuego los purifica, pero no los destruye, sino que los purifica. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aquí dice útiles en santificación. O sea, santifíquense. Porque la santificación es la puesta a punto de Dios para los instrumentos. La santificación es la puesta a punto de Dios para los instrumentos. Cuanto más muero yo, más vive Cristo en mí. Cuanto más me santifica, me limpia y quita de mí todo lo que no es de Dios, más útil soy. Más Dios me puede usar de una mejor manera. Amén. Gloria a Dios. Oramos, mis hermanos. Padre, te doy gracias, Jesús. Tú eres un Dios fiel. Te has propuesto hacer tu obra con tus instrumentos. Los tienes, Señor, instrumentos para ira, pero instrumentos para edificación. Y yo, Señor Jesús, Padre, te ruego que nos hagas instrumentos de oro. Instrumentos de oro. Instrumentos que cuando pasan por la prueba, por el fuego, por el trato, no se destruyen, sino que se purifican mucho más. Toman mucho más pureza a pesar del fuego. Señor, dice que tu palabra es como plata refinada 7 veces en horno de piedra. Y sabemos, Señor, que tú estás preparando tus instrumentos, afinándolos. Algunos ya están casi preparados, otros ya los estás usando, pero hay otros que todavía están buscando, pero tú los estás formando, porque tú eres el que formas tu iglesia. Tú te preparas tus instrumentos proféticos para tiempos proféticos, instrumentos señalados para momentos específicos. Qué bueno, Dios, que nos tomes como tu tesoro y de tu tesoro saques, Señor, tus instrumentos para hacer tu voluntad. Yo soy un instrumento de la voluntad de Dios. Como hablaste de Jesús, mi voluntad será prosperada en su mano. Así hables también, Señor, de nosotros. Que tu voluntad sea prosperada, Señor Jesús, en nuestras vidas. Que en tus manos prosperemos en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Bendice esta casa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. A los pies del Dios de amor.